En tiempos donde no se soporta la sana doctrina y donde la comezón de oír amontona maestros llenos de fábulas y desenfrenos que apartan al creyente de la verdad, Dios levanta una obra que lleva la verdad como la luz en medio de las tinieblas a los oídos de los creyentes para que despierten del sueño mundano. Iglesia de Dios Pentecostal, el Siloé, quitando la ceguera espiritual. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén, mis hermanos, aleluya. Gloria al Señor. Puede sentarse, mis amados. No está por demás decirles de que yo estoy muy acostumbrado a predicar solo y con la cámara, ¿verdad? Entonces a veces me pongo más nervioso al ver gente que al no ver, ¿verdad? Entonces para mí no es nada, ¿cómo se llama? Del otro mundo predicarle a uno o a dos, porque estoy acostumbrado a predicarle a la cámara solo, ¿verdad? Entonces así nos preparó Dios. Y así vamos a continuar, hermanos. Por algo Dios nos permite que pasemos por todas esas cosas, ¿verdad? Porque en la vida, hermanos, de un ministro o de un hermano que teme al Señor, a veces va a estar acompañado con mucha gente y a veces va a estar solo. Así que debemos acostumbrarnos a estar, mire, en las multitudes como también en la soledad, ¿verdad? Y en medio, hermanos, de la soledad o de la multitud, nosotros no podemos cambiar nuestra manera de servir a Dios, porque el Señor es el que nos ha elegido para que le sirvamos. Así que vamos a comenzar con este mensaje. Miren, mis hermanos, no nos vamos a centrar en lo de la iglesia en sí de Éfeso, que era dirigido este mensaje, sino vamos a tomar los textos que hemos leído. Y uno es que el Señor dice que tiene contra aquella iglesia que había dejado su primer amor. Hermanos, hay muchas maneras de que nosotros podemos fallarle al Señor, ¿verdad? No solamente con adulterio, no solamente con robar, no solamente con fornicar, no solamente, mire, con mentir. También podemos fallarle al Señor y caer de su gracia cuando abandonamos las costumbres primeras, cuando no ponemos al Señor como nuestro primero, cuando dejamos que otras cosas sean la primicia de nuestras vidas. Entonces, si leemos el versículo 5, el Señor le dice a aquella iglesia: recuerda por tanto de dónde has caído. Mire, esta iglesia Dios le había dado 10 palmaditas en la espalda de que estaba haciendo las cosas bien, pero mire, bastó un errorcito para derribar todos los elogios que el Señor le había dado. Esta era la iglesia que probaba a los que decían ser apóstoles y los encontraba falsos. Pero el Señor también le recuerda que se había caído y que había dejado su primer amor. Y le dice: por tanto, de donde has caído y arrepiéntete. Cuando nosotros, hermanos, nos hemos enfriado, cuando nosotros hemos dejado las primeras obras, el primer amor, el primer celo, hermano, porque esto es peligroso. Cuando nosotros, hermanos, mire, abandonamos aquel amor que teníamos por las almas, por salvar las almas, el amor por las obras, el amor por servir. Mire, el amor, hermanos, por adorar a Dios, por cantarle a Dios, el amor por orar, hermano, el amor por leer su palabra, hermano. Estamos cayendo, mire, de picada. Y esto requiere, hermanos, arrepentimiento, porque eso es una señal de que hemos abandonado el primer amor. Y no es que hayan dos amores, solo hay un amor. Lo que pasa es que lo dejamos enfriar y hemos caído. Aunque quizás, mire, no estemos en adulterio, quizás no estemos en fornicación, quizás no hayamos robado, pero hemos abandonado las primeras obras, las que agradaban al Señor.
Mire, las que nos hacían regocijarnos, las que nos hacían caminar día tras día y no ponerle cuidado a lo que sucedía a nuestro alrededor. Hace tiempos, ya ni me recuerdo mucho, predicamos un mensaje de que cuando uno está nuevito, hermanos, uno lo que quiere es servir. Uno lo que quiere es que le digan, lo vamos a usar acá. Le vamos a dar chance que barra el templo. Y uno no se niega. Le vamos a dar chance que abra el templo, que cierre el templo. Mire, las sillas necesitan pasarse el vacuum. Pásele vacuum. Y uno quiere hacerlo. Uno anhela, mire, que lo tomen en cuenta. Uno anhela, mire, que la iglesia tenga más cultos en medio de la semana para uno estar ahí. Gloria al Señor. Y hermano, y poco a poco, mire, la levadura de los hermanos que están ahí por costumbre, lo empieza a uno tocar, lo empieza a visitar. Y entonces es cuando uno comienza a quitar la mirada de aquel que lo salvó, de aquel que le dijo, te voy a salvar, y te mantienes así. Y mire, hermano, empieza la levadura de aquellos que no les gusta buscar del Señor, que no les busca, mire, servir en la casa del Señor, no les gusta servir a los hermanos. Y lo comienza a visitar a uno, a tentar, a cambiar aquella costumbre buena que había agarrado uno. Mire, uno quería orar, quería vigilar, quería ayunar, hermanos. Pero cuando se juntó con los hermanos levaduras, hermano, empezó a cambiar todo. Ya uno llega a la iglesia, mire, porque eso me pasó a mí también. Llega uno a la iglesia y en vez de estar orando, lo que está es levantando la cabeza para ver si es verdad que lo que el hermano levadura le dijo a uno. Y poniéndole atención, hermano, a lo que están diciendo las hermanitas, aquellas que se pasan ahí, se arrodillan juntas, pero no para orar, sino... Y mire, ya lo sacan a uno, hermano, de aquella comunión que uno antes sostenía con el Señor en la iglesia. Sí, amén, eso es cierto. Y luego le preguntan a uno, hermano, ¿quiere usted barrer el templo? No. ¿Para qué? Si es que lo haga tal hermano, que lo haga tal hermana. ¿Verdad? Porque nosotros, hermanos, nos dejamos desviar del servicio que el Señor requiere de nosotros para Él, no para la gente, ¿verdad? Porque nosotros no lo hacemos para la gente, sino que lo hacemos como para el Señor, aunque cuando hacemos eso, estamos haciendo también para la gente, pero en sí nosotros no nos enfocamos en quedar bien con la gente, sino que nos enfocamos en quedar bien con Dios. Por eso que mire, el hombre y la mujer que sirve a Dios no le interesa, mientras esté sirviendo bien al Señor, no debe de interesarle los aplausos y los elogios de la gente, porque no está trabajando para esa gente, no trabaja para la gente, trabaja para Dios. Y cuando trabaja para Dios, sirve a sus consiervos, sirve a sus hermanos. Pero no quiere decir que el hermano está buscando que alguien lo elogie o le dé palmaditas en la espalda, aunque son buenas de vez en cuando para animarlo a uno, pero no es eso lo que mueve al hombre de Dios a trabajar en la obra de Dios. Lo que mueve al hombre de Dios y a la mujer de Dios a trabajar en la obra es el amor que tiene y que él sabe que se debe a Dios, porque Dios lo salvó, Dios lo rescató con el fin de que le sirva a Él y no a los hombres. Y ahí está la diferencia, hermanos, entre el hombre que busca aplausos del hombre y el hombre que le sirve a Dios. Que el hombre de Dios, mire, no lo mueven ni los elogios, ni los aplausos, ni tampoco las críticas, ni tampoco lo que puedan decir de ellos. Aleluya, amén. Porque están conocedores de que están haciendo las cosas para Dios y no esperan aplausos de nadie. Precioso Dios. Pero el problema es los hermanos levaduras, los que le contaminan la mente al nuevito,
al que está bien acelerado, hermano, al que está como motor nuevo de un carro. Porque usted no me podrá negar, ¿verdad?, que cuando uno llega a la obra de Dios, uno lo que quiere es trabajar. Trabajar y trabajar, ¿verdad? Y hay muchos líderes que toman ventaja de eso y lo que le enseñan es a hacer actividades como para hacer un tesoro en la congregación, ¿verdad? Pero mire, el ánimo que trae el nuevo no es para eso. El ánimo que Dios ha puesto en el nuevo es para que se consagre a Dios y trabaje en la obra de Dios para alcanzar almas para Dios, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Los abusadores los usan para hacer dinerito. Pero el hombre de Dios y el líder de Dios usará, hermanos, esa alegría que tiene el nuevo, mire, uno, para adoctrinarlo y enseñarle, hermanos, mire cómo debe conducirse en el evangelio. Amén. Y luego que ya esté adoctrinado, le dirá, bueno, ahora sí, comience a trabajar. Gloria a Dios. Pero no a vender pupusas ni tamales, hermanos. Que si se debería de hacer, hermanos, perdón, no siempre menciono eso, pero no es porque tenga señalado a alguien, ¿verdad? Pero mire, hermanos, cuando hay necesidad, se puede hacer, pero sin necesidad, hermanos, no se puede, mire, ponerle esa carga a alguien impuesta a que lo esté haciendo. Mire, lo mejor que se puede hacer es adoctrinar a las personas a vivir sana y consagradamente en la obra del Señor. Aleluya, gloria Y ya cuando ellos estén sanos y consagrados al Señor, entonces si sale de ellos, hermano, hacer algo para la obra del Señor, que el Señor los bendiga. Pero el imponerle una carga a alguien, hermano, de esa magnitud es peligroso. Es peligroso porque hasta lo puede descarriar. Conozco algunos casos que, mire, contenta a la gente. Contenta a la gente porque encontró un lugar que quizás eran de la misma cultura que ellos. Y se sentían identificados. Pero cuando les pusieron esa gran canasta, hermanos, pues desistieron del lugar. Y entonces, hermanos, mire, todas estas cosas lo van leudando a uno en el evangelio. Porque no es el evangelio que el Señor ha traído para que el hombre, mire, crezca en esperanza. Este es un evangelio oportunista el que la gente hoy en día le está presentando a las almas o a los hermanos. Entonces, de este evangelio a mí poco me beneficia hablar. Pero sin embargo, debemos de alertar a la gente de que esto está sucediendo. Porque hoy estamos aquí y mañana yo no sé para dónde podamos ir. Entonces debemos de conocer todas estas actitudes que la gente ha tomado. Donde, mire, hermano, si a uno lo ven medio humilde, le ponen una canasta todos los días para que vaya a vender. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso, hermano. Así que, mis hermanos, cuando nosotros entramos nuevitos, queremos hacer todo. Queremos, hermano, de todo. Vigilias, ayunos, cultos de oración, cultos de alabanza, todo estamos ahí. Mire, y es raro el que permanece así, ¿verdad? Aún en medio, hermano, porque le voy a decir que no crea que la persona que asiste a todos estos eventos no ha visto lo que nosotros también vimos. Claro que sí, pero hay personas que son más fuertes. Y mire, pueden trabajar aún en medio de todo ese desorden que existe en las congregaciones y permanecen fiel aún en medio de todo eso. Pero a otros les afecta mucho, hermanos. Otros ya no quieren acercarse. Mire, y poco a poco, hermanos, se les muere las ganas, el deseo de buscar de Dios. Y mire, colapsan, hermano. Colapsan y no ha sido ni culpa de ellos, sino culpa de lo que vieron, de lo que oyeron, de lo que le dijeron. Y entonces, hermano, la única manera que alguien se puede levantar del decaimiento, de la decepción, mire, hermanos, la Biblia dice
que el Señor le dijo a Juan que se necesitaba arrepentimiento. Entonces, si no he pecado, va a decir la gente, ¿por qué necesito arrepentirme? Porque es lo que dice el Señor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Se cayó del primer amor. O sea, está caído. Mire, y no pecó. O sea, no fornicó, no adulteró, no mintió, no hizo nada de los pecados que la Biblia nos habla. Pero el Señor dice que recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿De dónde se cayó? Del primer amor. De las ganas que tenía de servirle al Señor. Entonces esto, hermano, el Señor dice que y arrepiéntete y haz las primeras obras. Mire, hermano, está requiriendo, si querés levantarte, debes de arrepentirte y comenzar a hacer las primeras obras. Y esto parece, hermano, pero la gente dirá, pero si yo no he pecado, no necesito arrepentirme. Pero el Señor dice que sí se necesita. ¿Querés levantarte? Arrepiéntete. Aleluya, gloria a Jesús. Y es que, hermano, cuando nosotros, hermano, miramos tanta cosa, hermano, le voy a decir que yo no culpo a nadie que se haya desanimado, porque yo también caí desanimado. Yo caí desanimado. ¿Por qué? Por no encontrar, hermanos, quizás aquel que me guiara o aquel, mire, que pudiera hacerle frente a la mediocridad que existe dentro de las iglesias. Me desanimé. Y necesitaba arrepentimiento. ¿Para qué? Para comenzar a hacer las primeras obras. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Porque desanimado, hermanos, cualquiera puede caerse. Y miren, no estamos solos. Allá, mire, en Malaquías 3:13, el Señor le dice al pueblo de Israel, mire lo que le dice, hermano. Porque esta gente estaba desanimada, hermano. Esta gente miraba de que no había diferencia entre el bueno y el malo. Y es lo que se ve hoy en día. Porque ¿cuántas veces no hemos dicho nosotros que nosotros venimos del mundo huyéndole a la mentira, al ladrón, al adúltero, al fornicario, mire, al injusto? De eso venimos huyéndole del mundo. Y llegamos a una congregación esperando de que hay diferente. Y que lo que nos encontramos con lo mismo básicamente. Y entonces, ¿quién no se decepciona? ¿Verdad? Porque dice, pero si vengo huyéndole a eso y voy a caer a lo mismo. ¿Verdad? Y aquí me privan de que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, debo de hacer esto, debo de hacer aquello. Y allá en el mundo lo mismo está sucediendo, dicen muchos. Y allá nadie me priva de hacer mis porquerías. Entonces muchos desisten de servir a Dios por lo que ven en las congregaciones. Y mire, este pueblo le había dicho y le había reclamado a Dios en Malaquías 3:13. Dice, el Señor les dijo así, mire, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Escuche muy bien, Dios diciéndole a la gente que sus palabras habían sido violentas. Dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, le dijo el Señor, por demás es servir a Dios. Escuche muy bien, hermano. ¿Cuántas veces nosotros quizás hemos estado a punto de decir esas palabras? Por demás es servir a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque miramos que las cosas que se daban en el mundo se dan dentro de la comunidad cristiana. Y entonces uno dice, es por demás es servir a Dios. Si lo mismo hay, los líderes mentirosos, miren, los líderes injustos. Gloria a Dios. Parciales, hermano, para con los suyos. Mire, y eso es detestable, hermano. Uno como hombre y mujer de Dios no puede aplicarle la justicia al que menos quiere
pero a los suyos los tiene todos mundanos trepados en los altares. Uno no puede hacer eso, hermanos. Mire, hermano, ni usted que es un hermano que quizás no tiene ministerio, ni yo debo de actuar con esa parcialidad. Aleluya. Aquí, hermanos, el que es malo, sea su hijo, su mamá, su esposa, o sea el que sea. Aún uno mismo. Porque mire, Pablo cuando le hablaba a los Gálatas y les advertía que si alguien, mire, venía con un evangelio diferente, si aún un ángel o aún yo mismo, dijo, ve que no se puso al lado él, porque también era humano y podía fallar. Por eso que la justicia, hermano, tiene que ser para todos igual. Aquí olvídese que, ay, que es mi hijo, pobrecito. No, pobrecito nada. Si se ha portado mal, nalgada. Sí. Es más, mire, a mí me enseñaron que con los míos yo tengo que ser más disciplinado que con los otros. Porque como dice el hermano por ahí, para ya no decir el nombre porque lo vamos a hacer famoso. Mire, hermanos, son los que nos representan. Y si los suyos lo están dejando down, como dice el gringo, lo están dejando mal, pues merecen corrección. Entonces uno tiene que ser un poquito más estricto aún con los suyos. No más arruinado con los suyos. No, hermano, nosotros, mire, entre nosotros vamos a jalarnos las pitas. Nos vamos a apretar bien. Porque es por el bienestar de nosotros, el bienestar de mi familia. Porque si alguien habla mal de uno de la familia, están hablando mal de toda la familia. Si alguien habla mal de un miembro de la obra, están hablando mal de toda la obra. Por eso que la obra, el ministerio es un cuerpo. Y Pablo decía que cuando el cuerpo cuando un miembro del cuerpo está dolorido, todo el cuerpo se duele. Por eso es que la corrección debe de ser pareja, sea quien sea, aunque sea mi esposa o sea yo. Aquí no hay niños lindos, hermano. Aquí el único lindo se llama Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces la gente por eso a veces dice, por demás es servir a Dios. Porque lo que ven en las iglesias es que los hijos, los primos y los sobrinos, mire, tienen un gran, ¿cómo se llama? Privilegio. Tienen unos grandes privilegios que los demás no tienen. Sí, mire, los familiares pueden cometer fornicación, pero no hay problema porque es familiar mío. Sí, siéntese tranquilo. Lo vamos a disciplinar, pero no vamos a decir nada por esto y esto. Y lo vuelven a hacer y la otra vez. Y lo vuelven a hacer y otra vez. Ahora viene aquel, hermanos, que ha estado siempre, mire, indagando y buscando las cosas del Señor, portándose bien. Y de repente una palabrita dice mal hecho. Y ya se lo restriegan desde el altar. Y lo hacen sentir como que fue peor lo que cometió aquel hermano que lo que hizo el sobrino o el primo. Porque no tiene ningún privilegio, no es familia. A él sí, con toda la ley. Aplastémoslo. Tiene que aprender. Y entonces la gente ve todo eso y dice, pero por demás es servir a Dios. Y este pueblo estaba así, hermano. Miraba que el impío, mire, prosperaba. Que el malo prosperaba. Y entonces se quejaba a Dios porque ellos se guardaban para Dios. Y a ellos le iba mal y al impío le iba bien. Entonces en las congregaciones nosotros vamos a ver, hermanos, de que, mire, el impío es el que crece muchas veces y el que está al frente. No me mire a mí, ¿ok? No lo digo por mí. Pero, mire, usted quizás entró con alguien, ¿verdad? Al mismo tiempo a una congregación. Y usted siempre se guardó, siempre buscó del Señor. Pero el otro, mire, era una persona que no buscaba del Señor. Que lo que le gustaba pues es ir a la iglesia. Y anhelaba
tener el saco del pastor. Mire la corbata del pastor. Y miraba al hermano que predicaba y anhelaba ser el predicador, ¿verdad? Y no sé cómo cayó en gracia con aquel líder. A veces, hermano, con regalitos. A veces, ¿verdad? Les dan su propinita por ahí. Los invitan a su casa y todo eso para ganarse la gracia de los pastores, ¿verdad? Entonces se ganan la gracia de los pastores y mire, ya para no perder aquel privilegio que cada cumpleaños, cada Semana Santa o whatever le dan regalos, pues el pastor se ve comprometido y le dice, te voy a hacer el evangelista de la iglesia. Y ahí está el hermano al frente. Mire, y el que buscaba se quedó atrás. Y entonces viene el hermano aquel y entonces ya se queja con el Señor. Le dice, Señor, pero yo que ayuno, yo que oro, yo que siempre estoy ahí, yo que siempre trato de hacer tu voluntad, estoy trabado aquí en la silla, no paso de aquí. Sí, sí, mire, eso es lo que pasa, hermano. En muchas congregaciones que usted ve que la gente malcriada, hermano, son los que están al frente, es lo que ha pasado. Pero cuando usted vea cosas así, no culpe a aquel que está al frente, culpe al que está más al frente que él. Porque si el que está al frente ya conoce la condición del líder que tiene y lo tiene ahí, es porque es igualito o hasta peor. Eso es así, mis hermanos. Porque mire, alguien, hermano, que se guarda para Dios y que trata de hacer lo mejor para Dios, no va a permitir, mire, que un mundano esté al frente liderando un grupo. No, mis hermanos, porque ¿qué va a aprender la iglesia? ¿Qué va a decir la iglesia? Entonces va a decir, entonces todo eso es válido aquí. ¿Y qué va a pasar? Se va a descarriar todo mundo. Y a eso no nos ha llamado el Señor. Entonces no podemos nosotros, mire, ser de ese tipo de personas que vean los hermanos, que cuando nos vean, digo, ¿cómo era? Por demás es servir a Dios. Nosotros no podemos ser ese tipo de cristianos, hermano. Tenemos que ser cristianos, mire, que alienten a otros a acercarse y a consagrarse a Dios más y más, día tras día, porque el evangelio de eso se trata, hermanos. Mire, según nuestro conocimiento, así le vamos a servir al Señor, pero recuérdese que la vida espiritual nuestra debe ser como la aurora, ¿verdad? Que ve que va saliendo poco a poco hasta que el día queda claro. Entonces lo que quiere decir es de, ok, con poquito me está sirviendo, pero entre vaya pasando el tiempo vas a ir conociendo más, te vas a entregar más, y entre más conozcas te vas a cuidar más y más y más, hasta que estemos, mire, casi como el Señor. Y ese casi es porque no podemos ser como Él porque estamos en este cuerpo, pero cuando venga el Señor todo cambiará. Entonces, mire, hermano, esa es la actitud que debe de tener un líder y un creyente, de que las cosas en este evangelio son para mejorar y no para empeorar. Cuando nosotros, hermanos, nos enfocamos en eso, entonces es cuando nosotros nos vamos a conducir con temor y temblor. Aquí no es para retroceder, hermanos. Nosotros no nos desligamos de un lugar para venir a otro lugar y estar en peores condiciones. No, que el Señor reprenda al diablo. Mire, nosotros nos hemos desligado porque le venimos huyendo a lo fácil, a lo mundano. Gloria a Dios. Amén. ¿Sí? Así es. A donde profanan el nombre y la santidad del Señor. Gloria a Dios. Nosotros no venimos aquí a seguir en las mismas o peores. No. Gloria a Dios. Aquí venimos a consagrarnos. Mire, a insertar en nuestro corazón el temor a Dios donde quiera que estemos. Gloria a Jesús. Sí, porque cuando perdemos eso, entonces cuando las iglesias se vuelven whatever. Y aquí, hermanos, los primeros que llegamos aquí somos responsables de mantener
esa misma hechura. Aleluya. No amén. podemos ser nosotros los que damos el mal ejemplo, tenemos que ser los que damos el ejemplo. Gloria a Dios. Aquí no solamente el Señor me habla a mí, le habla a usted que comenzó conmigo. Y aquí básicamente todos hemos comenzado, porque teníamos un mes cuando los demás llegaron. Así que no se salvan. Entonces el Señor, hermanos, nos ha escogido a nosotros para que nosotros seamos la luz de los próximos que vienen. Gloria al que vive, aleluya. Y no crea que vamos a desistir de ese pensamiento. Jamás. Venimos para mejorar Poderoso y continuar las primeras obras de la iglesia. gracias, Jehová. Una iglesia de santidad, una iglesia que se mantiene en integridad y donde se practica la justicia. Gloria a Dios. Donde lo malo es malo y lo bueno es bueno. Gracias, Jesús, aleluya. Sí, donde el que se merece un aplauso se le da el aplauso, pero el que se le merece un jalón de oreja se le jala la oreja. Aleluya. Si me la jalan a mí, ¿qué creen? ¿Que no la van a jalar a ustedes? Así que, hermanos, mire, aquí, hermanos, nosotros venimos para eso, para santificarnos, para consagrarnos al Señor. Y santificarnos es, hermanos, apartarnos para Dios. Debemos de entender ese concepto, hermanos, bien claro en nuestras vidas. Que cuando nosotros decimos que nos vamos a santificar, estamos diciendo que nos estamos dedicando. Ya cuando mire, ponemos la palabra dedicación a lo que es santidad, es algo bien delicado. ¿Verdad? Porque Ana, ¿se recuerda de Ana? La mamá de Samuel. ¿Cuál fue la promesa que hizo Ana con Samuel? Iba a dedicar a su hijo al servicio de Dios. Ahora, ¿a dónde lo dejó Ana? ¿Lo dejó con todo el mundo? Ve la diferencia. Eso es santificarse, eso es dedicar nuestras vidas a Dios. Cuando nosotros entendemos ese concepto, hermano, de lo que es la santidad, entonces es cuando nosotros decidimos no experimentar nada de lo que pueda ofender a Dios que hay en el mundo. Yo lo entiendo muy bien porque vengo del mundo. No sé si los jóvenes y los que han estado más jóvenes en el Evangelio entienden ese concepto. Para mí, hermanos, las cosas del mundo las tengo bien claras. Lo que contamina, mire, es que, hermanos, mire, entrar en provocación. Usted ha visto los toreros que agarran una, no sé cómo se llama eso, pero como una sábana roja y se le pone al frente al toro y lo incita y lo invita. Y hay mucha gente, hermanos, dentro del Evangelio que hacen cosas así, que están incitando al pecado con sus actitudes a venir a ellos. Y no todos los toreros, escúcheme muy bien, no todos los toreros salen ilesos de las toreadas. Hay unos que salen con un cuerno en su espalda, otros en su cuello, otros que han perdido su ojo. Entonces, hermanos, nosotros no podemos, mire, con nuestras actitudes, ¿ok? Cuando hablo de actitudes, estoy hablando de actitudes en todo, ¿ok? Porque usted se ha dedicado, usted se ha apartado. Yo me he apartado, me he consagrado a servir al Señor. Y yo entiendo el concepto de que si hago esto, estoy invitando al pecado, lo estoy toreando, lo estoy teasing, dicen los gringos, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Me equivoco? Americano. Ah. Mire, hermanos, uno no puede estar invitando al pecado, no lo puede estar toreando con sus actitudes. No traspase la línea del lindero que Dios le ha puesto. Gloria a Dios. No juegue con el pecado. No lo invite a la casa, a su vida, porque cuando el toro lo llegue a agarrar, el pecado lo llegue a agarrar, no lo va a soltar.
Hermanos, hay que tener cuidado con lo que hacemos, las actitudes. Mire, hermano, la manera que vivimos puede hacer que esté invitando, le esté diciendo, ole, ole al pecado. Y quizás muchas veces, porque mire, las advertencias no vienen en vano. Muchas veces quizás el pecado usted lo pudo, oh, y le aplaudieron. Y viene, oh, y otra vez, oh. Pero no todas las veces le va a salir. No todas las veces le va a salir bien. En una vueltecita de esas lo puede agarrar. Y ya el pueblo ya no va a gritar ¡ole!, sino que ¡ah!, de espanto. Así es. Y le voy a decir una cosa. Algunos tienen la dicha que Dios les permite el poder levantarse. Y otros no tienen la dicha. Así que mire, hermano, el estar toreando al pecado desde lejito, ya sabiendo, conociendo que lo que estoy haciendo puede provocar el pecado a que venga a mí y que lo deje entrar, es peligroso. Esto no es un juego, hermano. Aquí tenemos, hermanos, que entender bien que yo he decidido dedicarme a Dios, y eso ser santo, que yo me aparto para Dios. Y aparte está, hermanos, de que la consagración, cuando nos consagramos a Dios, es básicamente como le dijera, como lo mejor, o sea, nos dedicamos. Pero ahora, yo dedicado a Dios, voy a consagrarme, o sea, todo lo que no sirve, todo lo que me aleja de Dios, yo desisto en hacerlo, porque estoy consagrado a Dios y voy a hacer solamente lo que agrada a Dios. Aleluya. Y entonces ya no voy a empezar a jugar de torero. Voy a dejar todo eso, porque ya sé automáticamente en mi mente y mi corazón, sé que esas cosas desagradan a Dios. Y hermanos, el pecado es como Dios. El pecado imita lo que hace Dios. Si nosotros, hermanos, a Dios le abrimos una pequeña, mire, puertecita en nuestro corazón, Dios entra. Pero también así es el pecado. Si nosotros, estando santos, limpios para el Señor, le abrimos una puertecita así al pecado, también entra. También entra. Y no anda jugando. Y ve aquella casa, dice, barrida y ordenada. Y dice, voy a ir por más. Eso es. Y ahí te vengo. Y como me dijo un hermano que sí tuvo valor de ir a visitarme a mí, me dijo, ten cuidado, porque hasta homosexual puedes terminar. Y yo me enojé, se me cayeron las orejas de rojas, pero no le quise decir nada porque tenía razón. Porque en el pecado usted no sabe a dónde va a ir a parar. Mire, ya drogados, la gente es capaz de hacer cualquier tontería, hermano. Mire, yo conozco gentecita que mire, ay, que en sus juegos abrazándose, y viera cómo terminan. El gran macho con aquella gran barba. Porque el pecado no aparta, hermanos. El pecado lo que quiere es arruinar su vida. Y que nosotros como hijos de Dios tenemos que andar incitando al pecado a venir a nuestras vidas. No podemos tentar en los cuernos al toro y creer que el toro se va a quedar tranquilo. No, mis hermanos. Mire, por eso que debemos de entender que estamos dedicados para Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Estamos apartados para Dios. Y hemos decidido, me imagino, cada uno, porque esto sí es personal, consagrarnos al servicio de Dios, hermanos. Y esto desde que llegamos a servir al Señor. No es algo que lo vamos a hacer ya lo último, no, esto
esto requiere diligencia, hermanos. El estar consagrados para Dios requiere diligencia. Porque mire, un minuto, hermanos, puede ser demasiado tarde. Entonces este pueblo se quejó contra Dios, mire. Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha? Dice, que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué es que la gente toma esta actitud, hermanos? Porque ve que en la iglesia todo mundo anda igual. Entonces dice, ¿qué aprovecha que ande todo preocupado de que me vayan a ver haciendo esto? De que me vayan a ver viendo o haciendo cosas que desagradan a Dios. ¿Qué provecho si todo el mundo anda igual? ¿Verdad? Si usted va donde un líder y le dice, ¿usted qué cree de esto? Y le digo, oh, no hay problema, hágalo, dele. Si eso no es malo. ¿Y usted qué cree de una copita? Oh, no, eso está saludable. Dele con todo. Eso no es malo. ¿Y usted qué cree de...? No, si no hay problema. Si es que los que más derechos tenemos a hacer estas cosas así somos nosotros los cristianos. Y hermano, y entonces la iglesia dice, no, pues es que aquí no. Todo se puede hacer. Todo. Entonces dice, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué aprovecha? Sí, porque mire, el que quiere hacer las cosas bien, ese se aflige. Ese se aflige. Mire, a veces yo salgo en la casa, a veces les voy a contar, ando con una camisita desmangada. Entonces, a veces salgo como para recoger algo ahí, a una champita que tengo atrás, ¿no? Y entonces lo primero que hago es que no voy a ver nadie. Porque, mire, así se aflige uno. ¿Por qué? Porque es que en la casa usted puede andar como quiera, ¿no? Pero ya cuando sale a que lo vayan a ver, pues entonces yo sí tengo un poquito de cuidado. Entonces, mire, cuando la gente desiste de ese temor, es peligroso. Nosotros tenemos que tener el cuidado siempre, mire, que los demás hagan lo que quieran. Pero usted tiene que tener ese temple de que a usted no lo pueden mover de esa manera de pensar. Aquí, mire, el pastor puede aparecer, mire, un día por ahí con esos pantalones, no sé si ha visto, que son como licras que andan los hombres hoy en día. La hermana Blanca puede aparecer ahí con el pelo rosado un día de esto. Pero eso no quiere decir que Dios está de acuerdo con eso. No. Y usted tiene que conocer eso. Y usted tiene que decir, bueno, si ella quiere seguir así, que siga, pero yo y mi casa seguiremos así. ¿Verdad? Esa es la decisión personal. Mire, que la iglesia ande como ande, pero yo sigo así. ¿Verdad? ¿Qué le va a traer eso? Problemas. ¿Qué le va a traer eso? Controversia. ¿Por qué? Porque lo van a empezar a tener. Porque si usted es diferente a los demás, lógicamente usted va a llamar la atención. Le va a traer conflicto. Porque van a querer hacerlo a la manera de ellos. Pero el Señor le decía a Jeremías que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿Y qué le trajo eso a Jeremías? Problemas, conflictos. Y aquí, hermanos, si no estamos dispuestos a sufrir eso, pues no estamos en nada. Aleluya, amén. Aquí, mire, enfrentados, hermanos, en contra de eso. A usted Dios lo llamó solo. Gloria a Jesús, aleluya. A él le dijo, bueno, allá hay otros que adoran mi nombre, pero no se los señaló. Reúnete por ahí con ellos, porque ellos cantan y alaban y predican mi nombre. Pero no le dijo, con ellos te vas a salvar. Le dijo, ahí reúnete. Pero el llamado que le hizo es personal. Poderoso Dios. Y si perseveras hasta el fin, entonces serás salvo.
Pero si desistes y te conviertes a ellos, a los que están arruinados, entonces no va a haber salvación. Por eso que el Señor dice que si hemos dejado las primeras obras, debemos arrepentirnos y volvernos a ellas. Poderoso el que vive por siempre. Porque aquí, hermano, mire, no importa la tormenta ni el desierto que hayamos pasado, hermano. No podemos desistir, escuchen muy bien, no podemos desistir de servir al Señor con un anhelo grande. Gracias, Jesús. O sea, mire, yo le voy a decir, yo sé que algunos hermanos han sufrido bastante por otros lados. Pero eso, hermano, no puede desalentarnos a seguir haciendo lo bueno ante Dios. Aleluya. Porque si Dios, hermanos, quiere o quiso que así sucediera, algún propósito Dios tiene. Poderoso es el Señor. Aleluya. ¿Sí? Y esto es lo bonito aquí, hermano. Que como nosotros no trabajamos para los hombres, Dios ha escrito un libro. Y se lo voy a leer aquí, miren. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ustedes que estos que andan ahí haciendo sus porquerías en el mundo, vienen y agarran el micrófono y no les pasa nada. ¿Verdad? O sea, escapan. Dios no les castiga. Según nosotros, ¿verdad? Y escaparon, dice. Entonces, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y escuche esto, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. O sea, todo lo que usted ha hecho, o lo que nosotros hayamos hecho, y eso, hermano, lo hicimos bajo el temor a Dios, Dios lo apuntó. ¿Ok? No crea que eso se ha quedado al aire y que porque quizás en su vida todo pareciera que le ha ido contrario, Dios ya se olvidó. No, Dios lo tiene apuntado para darle según haya sido su obra. Gloria a Jesús. Aleluya, amén. Por eso que, mire, no debemos desistir de hacer la obra del Señor. Nos haya sucedido lo que nos haya sucedido. Aquí, hermano, es hasta que Cristo venga. Aleluya, gloria a Dios. Porque esto, hermano, a veces es bonito. Y uno dice, cuando le ponen el gran plato de arroz chino a uno, Señor bendito. Es lindo, ¿verdad? Y no se diga cuando le ponen una gran taza de café a uno. Es más lindo. Pero a veces, hermano, lo que le ponen a uno es un chocolate. Pero lo que quiero decir, hermano, que a veces nos va a tocar momentos donde todo va a ser placer espiritual, pero a veces vamos a comer aceitunas amargas, hermano. Pero eso no nos puede hacer desistir de servir al Señor, mire, con todas nuestras fuerzas. Gracias, Jesús. Aleluya. Y aunque nuestro cuerpo quiera desistir, porque eso es lo que sucede, nuestro cuerpo dice, no, no, te lastimaron, no, te traicionaron. Así le grita el cuerpo a uno cuando uno quiere hacer algo por lo que ya lo han traicionado algo. Dicen, no, te traicionaron. Y uno caminando, hermano, y el cuerpo diciendo, no lo haga, no lo haga. Pero nosotros no podemos escuchar esa voz natural, la cual desiste a que hagamos la voluntad de Dios. Aquí, hermanos, mire, como le dije yo a alguien, y me perdonan la palabra, ¿ok? Entre más pasmado, ¿ok? Más tonto, pues, pasmado es salvadoreño, ¿no? A uno lo crean en el evangelio, es cuando más siervo de Dios es uno. Porque el que es vivo, mire, va a pensar que puede pasar sobre todos. Pero el que quiere servir al Señor, a ese lo van a ofender y en vez de enojarse, él va a ir a decir, perdóname, perdón, perdón. Y entonces el que es vivo va a decir, este sí es tonto. Como me lo bajé y aún viene a pedirme perdón, pero no sabe que el tonto es él. Porque aquel que está pidiendo perdón, lo que quiere es irse con su Señor a morar.
Mire, y aquí puede ser que a usted le digan, présteme $500. Y venga y ¡puf!, se desaparezca. Entonces usted, para no tener ese conflicto, un día levanta sus manos al cielo y le dice, Señor, para no estar con este problema en mi corazón, hoy declaro que le regalo estos 500 pesos al hermano ladrón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted quiere ir al cielo y usted no quiere estar con aquellos rencores. Entonces decide regalárselo. Y entonces cuando le encuentre, ¡hey, hermano! ¿Cuánto tiempo de no verlo? ¿Verdad? Y entonces dice, ¡ay, este sí es tonto! Le voy a pedir otros 500 pesos. Pero ya ahí sí se lo da, ya es cuestión de lujo, ¿verdad? Pero mire, así tienen al hombre que quiere agradar a Dios. El que se la lleva muy vivo, hermano, que no se crea que va a entrar al reino de los cielos. Es mejor que lo tenga uno medio atontado, pero seguro de que si esa trompeta suena, nos vamos para el cielo. Aleluya, amén. Gloria al que vive. Sí, porque la gente piensa, hermano, que aquí el vivo es, no. Aquí no es del vivo, aquí del que se humilla y tiene temor de Dios. Y hace todo por estar bien con su Señor. Gracias, Jesús. Y fue escrito el libro de las memorias, mire, delante de Dios, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Serán para mí, dice el Señor, especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y dice el 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Ahora nosotros no vemos, no discernimos cuál es la gran diferencia, ¿verdad? No mucho, ¿verdad? Porque a veces al impío le va mejor que a uno, ¿verdad? Entonces nosotros no alcanzamos a discernir esa diferencia. Entonces el Señor dice que entonces discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Por qué? Porque el que le sirve a Dios, Dios lo tiene apuntado en su libro. Y al que no le sirve a Dios, no aparece por ningún lado. Y entonces hay un lugar donde se echa la basura para que se queme y purifique todo lo que no sirve. Así que al bueno y al justo, Dios lo tiene apuntado. Al impío y al malo, lo tiene desapuntado. Desde aquí ya podemos discernir lo que le espera al uno y lo que le espera a otro. Esto es momentáneo, hermano. Hoy estamos, mañana no podemos estar. Puede ser que no estemos. Así que si usted ve que a su vecino que es malo le va bien, no se preocupe. Joven fui, dijo el salmista, y ya envejecido. Y vaya que han pasado los años. Y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. O su descendencia que mendigue pan, mi hermano. Aleluya. Así que mire, Dios no nos va a desamparar. Amén, así es. Si nos hemos decepcionado como este pueblo, hermano, se había decepcionado de que el malo prosperaba y ellos no, de que el malo podía salir libre ofendiendo a Dios. Mire, no nos desesperemos. Hay un final para todos. Hay un final para el que se guarda para Dios y piensa en el nombre de Dios. Y hay un final para el que actúa de esa manera. Es elección nuestra. Los malos perecerán, los buenos prevaleceremos. Aleluya. Gloria a Dios. Y San Pablo decía, para terminar, hermanos, ya que me alargué bastante, en 2 de Timoteo 3:12, dijo también, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Ok? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. Ve que no dice uno ni dos, dice todos. Así que no se nos haga sorpresa de que si nosotros hemos decidido consagrarnos a Dios,
haya persecución en contra de nuestras vidas. Gloria ¿No? a Dios. Aleluya. No es algo nuevo. Todos los que han servido al Señor han padecido persecución por los religiosos y por los del mundo. Y por el diablo, que el Señor los reprenda. Así que no se sienta usted especial porque le va mal, por quererse guardar a Dios, para Dios. No, es otro más de los hijos de Dios. Así que bienvenido al club. Póngase de pie y sigamos sirviendo al Señor. Maravilloso, Señor. Si queremos ver días buenos. Aleluya.